Amada familia, buenos días. Qué gusto verlos. Aleluya. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo capítulo 13, por favor. El libro de Mateo capítulo 13. Mil perdones. Vamos a aprender hoy sobre los misterios del reino. Y vamos a aprender algo muy importante que pareciera que estuviese oculto, pero está a la vista de nuestro Padre Celestial y de todo el mundo. Mateo capítulo 13, versículo 1, por favor. Voy a irme de una manera evangelística, no voy a ir con tanta profundidad como en el primer servicio. Así que les voy a pedir el favor que miren el primer servicio, porque allí revelo todo lo que voy a hablar hoy sobre la corriente, mil perdones, de el movimiento del misterio de los cielos. Siempre que nosotros vemos una ola del mar, ¿usted qué se imagina? ¿Qué se imagina usted cuando vemos una ola del mar? Vemos el agua, ¿verdad? Se ve el movimiento. Pero ¿sabe qué el hombre no alcanza a discernir? La corriente. Diga, la corriente. La corriente que mueve el agua. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar de cosas espirituales. Pero quiero que podamos entender que Dios creó todo. Aló. Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y nos creó a nosotros, ¿verdad? Pero usted se puede mirar por dentro. Usted puede mirar cómo late su corazón. Usted puede mirar, y le pido perdón, pero son preguntas que parecieran procaces, por no decir bobas o tontas. Pero es para que usted pueda entender lo que vamos a hablar. Usted no puede ver su torrente sanguíneo, usted no puede ver sus venas, sus arterias. Usted no puede ver sus riñones haciendo la orina, limpiando la sangre. Usted no puede ver sus pulmones llevando vida, el oxígeno, el aire, el ruach de Dios a su cuerpo. Y si usted no puede ver cómo funcionan sus órganos, ni cómo funciona su piel, ni cómo funciona su corazón, ni cómo funcionan sus venas y arterias, y repito, ni cómo funcionan sus riñones, ¿por qué hace lo que quiere con su cuerpo? Le voy a hacer otra pregunta, retomando la primera e insistiendo en lo primero que dije. ¿Usted tiene control sobre las ondas del mar? ¿Usted tiene control sobre la corriente de agua? ¿Usted tiene control sobre esa ola? Así como usted no tiene control sobre esos elementos y no tiene control sobre el funcionamiento de su organismo, su fisiología y su anatomía, entonces debemos entender que dentro de las cosas que usted ve y conoce, hay cosas ocultas en las cuales usted no puede tener control si no está en el espíritu. Mire, algo terrible que el Señor nos muestra aquí es sobre el juicio del ser humano. Y el juicio dice que usted y yo vamos a ser juzgados por todo lo que hagamos mientras estamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Segunda de Corintios 5:10, Hebreos 9:27. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y nadie se atañe a eso. Así que vamos a aprender hoy un misterio del reino tendiente a su movimiento, a las corrientes, a lo que no vemos del reino. Venga conmigo, Mateo capítulo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa, Mateo capítulo 13, amén, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrado en la barca, él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa.
¿Sabe una cosa? Yo siempre me pregunté, ¿por qué predicaba en la barca en el mar y no en la playa con la gente? ¿No sería mucho más sencillo? Se lo voy a dejar ahí. Siga leyendo conmigo. Me impresiona esto, déjeme leer otra vez. Y se le juntó mucha gente y entrado él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Aleluya. Y les habló muchas cosas por parábolas. Diga, les habló muchas cosas por parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Sabes qué es una parábola? Una parábola es una revelación de Dios, una revelación del cielo, o sea, una revelación divina con un ejemplo humano. ¿Por qué Dios habla en parábolas? Para que el cristiano no tenga disculpa. A mí no me dijeron, yo no fui ese día al servicio, yo no estuve en ese culto. A mí el pastor no me dijo, no, dígale a la que está atrás, no hay disculpa. Usted está escuchando palabras, usted tiene que dar cuentas por lo que está escuchando. Como la corriente del mar, esta palabra lo va a llevar de un lugar a otro. La vida lo va a llevar de un lugar a otro. Si usted responde correctamente, amén. Si no, pues amén. ¿Me estoy explicando? Ok. Siga leyendo conmigo. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿No le parece algo redundante? Pues un constructor de casas, ¿qué construye? Pues casas. Un mecánico, ¿qué hace mecánicamente? Pues la mecánica de lo que haya aprendido. Un ingeniero, ¿qué hace? Pues trabajar en ingeniería. Un médico, ¿qué hace? Pues trabajar con pacientes. Es algo ridículo. Pero para Dios no es ridículo. Insistir sobre lo insistido. Persistir sobre la insistencia. Mire, es que me parece increíble esto. He aquí el sembrador salió a sembrar. Porque muchas personas cristianas saben lo que tienen que hacer y salen a hacer otra cosa. Si pudiéramos un ejemplo procaz, podríamos decir, el sembrador se fue a beber licor, se fue a bailar, se fue de vacaciones, se fue a dormir. No, aquí la palabra está diciendo que el que hace la función se fue a cumplir esa función. La pregunta para la iglesia es, ¿usted está cumpliendo lo que ordena la palabra que haga? ¿Usted sabe qué tiene que hacer con base en los mandamientos de Dios? ¿Usted sabe qué tiene que hacer con base en el evangelio del Señor? Y entonces muchos me dirán, sí, ¿y entonces por qué no lo hace? ¿Por qué tú no haces lo que Dios dice? Si tú sabes lo que Dios te ha dicho. Aló. Ay, pastor, predique de otras cosas. Bueno, está bien, cambiemos de tema. Siga conmigo. Mil perdones. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Diga, la semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Diga, parte cayó en un lugar que no era profundo y creció rápidamente. Siga conmigo, verso 6. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Yo no enseño esto en primer servicio, pero quiero que usted aprenda algo. Cuando habla de tierra, está hablando del cuerpo humano. Está hablando del cristiano. Y mire lo que dice que le pasa al primer cristiano, que viene y cae junto al camino y vienen y lo roban. El segundo cristiano, viene la palabra y le da fruto, pero se mueve rápido. El tercer cristiano, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. La palabra en este cristiano, mil perdones, no dio fruto porque no tenía corazón para entender la palabra y se secó. No tenía alma para tener entendimiento y dejó oír la palabra
y se secó. El sol, dice la palabra, la secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí otra vez se está refiriendo al corazón del cristiano. Pleitos, disensiones, rencores, falta de perdón, eso hace que la palabra no funcione. No porque la palabra no tenga poder, sino porque los resentimientos y los bagajes del corazón la ahogan. ¿No le gritaban al Señor Jesús que estaba endemoniado? Y era Dios, es Dios, será Dios, siempre Dios. Escuche esto. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, diga, yo soy la buena tierra. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Escúcheme, la palabra de Dios en un corazón entendido da fruto a 100, da fruto a 60, da fruto a 30. Pero la palabra que da fruto prospera. Y la palabra habla de prosperidad económica. La palabra habla de salud. La palabra habla de paz. Y la palabra revela el reino. Y la palabra lleva al cristiano inteligente, sensato, con un corazón entendido al cielo. Y la palabra, peor aún, lleva al cristiano insensato al infierno. Y no hay una sola persona que pueda decir que no ha escuchado palabra o que no conoce a Dios en ninguna parte del mundo. Y si así fuera, por esa misma razón, se va para el infierno también. Yo no sé si estamos entendiendo aquí, estamos recibiendo. Se tiene que andar con cuidado. Amén. Y tú también, hija. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y sin la canción, y tú, y tú, y tú, y allá atrás, y todo el mundo. Porque si no andamos con cuidado, la palabra se puede secar por el sol. El sol es el día. El sol es la manifestación del juicio de Dios. Eso es el sol. La luz. La luz manifiesta las tinieblas, dice la palabra en toda parte. Todo lo que el cristiano haga en secreto saldrá a la luz. Y Dios lo conoce. Y lo que quiere ocultar de la familia, de los amigos, todo el mundo lo sabrá. Y será vergüenza para ese cristiano. Pero si es bueno, será para gloria y honra de ese cristiano. Por eso yo ando derechito. No sé si me estoy explicando. Todas las cosas malas el cristiano las quiere hacer en oculto, en secreto, sin que nadie se dé cuenta. Y resulta que todo el mundo se da cuenta. Siga conmigo. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Levante la mano los que tienen oídos aquí. Levántela otra vez. Con esa mano, levante esa mano. Tóquese el oído donde usted le pertenece a esa mano. Ahora la otra. Ah, porque no tiene uno solo, tiene dos. ¿Usted sabe por qué Dios le puso dos oídos al hombre? ¿Por qué, profeta? Sí, eso es verdad. Pero falta más razón. ¿Por qué Dios puso dos oídos al hombre? Para que no tenga excusa que no escuchó bien. Para que si uno le llega a fallar, el otro no. Para que no tenga excusa. ¿Se da cuenta qué diferencia? ¿Por qué puso dos ojos? Para verte mejor, no, eso lo decía el lobito feroz. No, mentira, estoy molestando. Para que la percepción, de lo cual vamos a hablar más adelante, converja en una sola visión. Si usted se cubre un ojo, usted mira de un lado, eso se llama área radial. Si usted mira del otro lado, mira diferente, en otra parte del área radial. ¿Sí? Cuando nosotros juntamos la visión de los dos ojos, vemos perfecto en el área que Dios quiere que nosotros miremos.
¿Para qué? Para que el hombre no tenga excusa de que no veía bien. ¿Usted sabe por qué viene la miopía? El estigmatismo, la hipermetropía, los problemas oculares. ¿Quién me dice le regalo un libro? ¿Por qué? No, porque el hombre le gusta hacerse el bobo frente a la claridad evidente de la verdad. Entonces por eso Dios le quita la visión. ¿Sí sabía eso? Ay, pastor, tropecé en la misma piedra. A esa persona le falta agudeza visual, discernimiento espiritual. Tremenda revelación, ¿verdad? Al hombre le gusta hacerse el bobo frente a la realidad de la verdad. Y por eso el Señor le da ceguera. Por eso dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Me estaba diciendo que el que no quería ver fuera ciego. ¿Ahora sí está entendiendo? Y le puedo seguir hablando más. Sigamos aquí. Amén. ¿Cuántos están interesados? El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras está diciendo, el Espíritu Santo está para llevarte a la revelación si quieres. Míreme, voy a decirle algo doloroso. El cristiano se va para el infierno porque a él le parece, porque él quiere. La pregunta aquí es, levante la mano quien se quiere ir para el infierno. Y ninguno, ¿cierto? Entonces no haga lo que le provoca y lo que le parece. Haga lo que Dios dice. Si nosotros hacemos lo que Dios dice, jamás tropezaremos. Nuestra vista será perfecta. Y si no tiene visión, pídasela al Señor y le pone la visión 20-20 perfecta. Y si no escucha bien, pídale al Señor audición y el Espíritu Santo la perfeccionará. Y no se cometerán yerros, o sea, errores. ¿Sabe una cosa? Yo creí que niños no había en el infierno. Y el Señor me mostró que sí. ¿Por qué hay niños en el infierno? ¿Porque Dios es malo? No, porque el deseo y los pensamientos de esos niños son malos. ¿Usted no se ha dado cuenta que un niño para obtener algo le hace pataleta al papá? Y el niño va hasta donde el papá se lo permite. O sea que sí tiene conocimiento del bien y del mal. Eso es el conocimiento original de Génesis capítulo 3. Usted no se ha dado cuenta que, y se ve en películas, se ve en documentales, etcétera, que el papá está en una reunión con personas o vecinos o amigos o personas de la empresa y llega el niño a hacerle pataleta y el papá le da todo lo que quiere para que no lo haga quedar mal delante de la gente. Eso se llama manipulación, un espíritu de Jezabel. Hay un espíritu demoníaco gobernando el deseo de ese niño o de esa niña, porque sí sabe lo que quiere y sí sabe lo que hace. Así que los niños rebeldes que no oran desde su niñez, los niños que no hacen caso a sus papás, que hacen lo que les provoca, se van para el infierno. Porque para hacer lo que quieren, sí pueden. Para hacer caso, no les provoca la gana. O sea, no les dan deseos. No sé si me estoy explicando. Entonces, los niños, si no se quieren ir para el infierno, hagan caso. Obedezcan a sus padres y escuchen palabra. Porque aun cuando fueren adultos, no se apartarán de ella si de verdad tienen oídos para oír y le piden al Espíritu Santo que les discierna la palabra. Les dije que iba a ser mucho más evangelístico que revelatorio las profundidades del reino. Pero vamos de todas maneras a aprender más. Hay algo que cuando yo era impío no estaba de acuerdo con Dios en la palabra en este sentido, en estos dos versículos. Pero resulta que cuando ya me convertí al Señor, alabo estos dos versículos y los amo. Le voy a decir cuáles y por qué. Escuche esto. Los versículos son 6 y 12, pero tenemos que leer el contexto, el 10. Venga, lea el 10 conmigo. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mire el primer servicio para que usted pueda discernir por qué los discípulos preguntaban esto. Hay una razón para todo, sobre todo, insisto, puntualizo,
Cuando una palabra está escrita en la Biblia es porque es importantísima para el reino. Porque es importantísima en el reino y porque es importantísima en el cristiano. Así que no está escrita por molestar. Los discípulos le preguntaron al Señor aparte, le dijeron, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Digámoslo en el español de hoy en día. ¿Por qué les hablas a ellos con ejemplos espirituales en lugar de decirles las cosas como son? ¿Verdad? Versículo 11 y 12. Yo nunca estuve de acuerdo con esos dos versículos cuando era impío. Porque yo cuando era impío leía la palabra también. Escuche, lea conmigo verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Míreme, estaban hablando los discípulos de otros discípulos, ¿sí o no? O sea, la iglesia preguntando sobre la gente que iba a la iglesia. Y entonces dice el Señor Jesús que esos misterios de los cielos les es dado a ellos, pero a los otros que están en la iglesia, a los otros que estaban con ellos, no. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Yo decía, Dios, eso no es justo, no me parece bien. A todo el mundo le debiera ser dado lo que tú hablas, el conocimiento de tu palabra. Para eso hay profetas, predicadores. No sé si me estoy explicando. ¿Cuántas veces tú has visto predicación en las redes o predicación por ahí por televisión o aquí mismo en la iglesia y no entiende ni papa? Hay miopía espiritual. Porque en lo que el hombre no entiende, escúcheme, es en lo que está fallando. Para vergüenza de la iglesia lo digo, a mí se me han acercado muchas personas a decirme, apóstol, es que yo no le entiendo lo que usted predica. Y he hablado con personas con carreras, doctorados y etcétera. Y yo les he dicho con mucho respeto, pero muy enfáticamente, es porque usted no se mete en el espíritu. Es porque usted no es cristiano, le he dicho a otros. Se me han puesto bravos, algunos se han ido. Otros se han enojado conmigo. ¿Cómo que un cristiano no entiende que el pan se sirve para todas las cosas y sirve para todas las cosas en la gastronomía? ¿Cómo que un cristiano no entiende para qué es un desayuno, para qué es un almuerzo y para qué es una comida? ¿Cómo que un cristiano no sabe qué lleva un desayuno, qué lleva un almuerzo y qué lleva una comida? ¿Cómo que un cristiano no sabe qué es un postre? No sé si me estoy explicando. Así que el que no entiende lo que acabo de decir es porque no le provoca. Es porque se hace el que no ve, el que no escucha. Pero no es que no vea y no es que no escuche. O escucha la cucha. O no escucho el cucho. El que entendió, entendió. ¿Sí me estoy explicando, amada familia? La palabra de Dios la recibe el que quiere y la practica y la hace el que es salvo. El otro es solamente un creyente, un buen impío cristiano. Mil perdones. Hace poco hablaba aquí en el desayuno con una persona que vive en Estados Unidos y le decía, uy, apóstol, qué tremenda palabra, qué revelación, qué profundo. Y a veces uno no entiende. Y yo le dije, lo que ocurre en esta iglesia es que yo predico el evangelio para personas que realmente se quieren salvar. Los demás son buenos cristianos. Y hoy en día, ¿sabe cuál es la moda? La moda es que se le ha suavizado tanto el evangelio a la gente que los impíos se queden cristianos. Se le ha puesto tanta farándula, tanto jet set, tanto glamour a la predicación, que todos creen que son salvos. Y no es así. Solamente uno murió en la cruz, por ti y por mí. Ningún profeta, ningún apóstol, no fue la Virgen, fue Jesucristo de Nazaret. Habían miles de discípulos que seguían al Señor Jesús y Él no le reveló el reino de los cielos a todos, solo a unos pocos. ¿Me estoy explicando, amada familia? Miles de creyentes y solo unos pocos. Y viene algo que a la iglesia no le gusta. El juicio, la justicia, el cielo y el infierno. Mire, leámoslo. Esto me impresiona mucho. Verso 12.
No, otra vez el 11, me toca volverlo a repetir. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay gente en la iglesia que ya está condenada sin saberlo. ¿Por qué? Porque se hace de la vista gorda, porque no quiere obedecer la palabra como se enseña, como está escrita, como el Padre la revela. Entonces a ellos no les es dado. Y por eso no le funcionan los negocios, por eso no les funciona la salud, por eso no les funcionan las oraciones, por eso no les funciona nada. Porque a ellos no les es dado. Y entonces dicen, a mí me iba mejor cuando estaba en el mundo. A mí me iba mejor antes de ser cristiano. A mí me iba mejor antes de haberme comprometido con la iglesia. ¿Por qué lo dicen? Porque tienen razón. Tiene razón. No se les puede quitar la razón. Es más, que si yo le digo que les asiste el derecho. Usted nunca ha visto un narcotraficante quejándose. Tiene razón, porque están narcotraficando y les asiste el derecho de su pensum criminal que tienen. Y le obedecen. Porque si no les obedecen, matan a la gente. Entonces todos sus secuaces les obedecen. Tienen reinado y señorío sobre ellos. Les va bien. ¿Usted cree que un narcotraficante se va a convertir sabiendo que tiene que dejar el narcotráfico? Que tiene que ir a pedir perdón a toda la gente que ha matado, a todas las familias, que devolver el dinero que se ha robado, dejar de narcotraficar y dejarlo todo por el Señor? ¿Qué va a hacerlo? ¿Qué va a hacerlo? No sé si me estoy explicando. ¿Usted cree que un político se va a convertir al Señor? ¿Usted cree que va a dejar todo ese latrocinio, todo ese robo? De ninguna manera. Tiene Dios que tocarlo muy profundamente, pero sabe que tiene que devolver, y la palabra dice que tiene que devolver 7 veces. Restitución se llama. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Saqueo? Le hace por ahí Saqueo. Señor, si he defraudado, si así he robado, devolveré 4 veces. Y ahora sí voy a dar y voy a dar y voy a dar. Léanlo ahí, ve. Búsquese por ahí en Marcos 10 en adelante, será, etcétera. Y usted va a encontrar las concordancias. Esto no es para cualquier persona. Esto es para el que decide obedecer. Porque viene otro versículo en el que yo no estaba de acuerdo, pero ahora lo entiendo. Mire, lea. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y yo en mi incredulidad y en mi injusticia de ser impío, yo decía, Dios es malo, Dios no es justo. ¿Cómo que al narcotraficante le va a dar más y al hombre bueno que no tiene le va a quitar antes lo que tiene? No es así. Es que al que tiene en el reino y produce para el reino, tendrá más. Y al que no tiene el reino, aún lo que tiene en el mundo, le será quitado. ¿Para qué? Eso se llama justicia de Dios. Para ver si se arrepiente o para ver si se condena. Mire, observe esto. Personas que han perdido un miembro, por ejemplo, o habitantes de calle que han perdido un miembro, o personas que están en muy difíciles situaciones económicas, usted no lo escucha orando. Usted lo escucha es, maldita sea, maldito el día en que nací, maldito fulano, maldito sutano, maldigo el día que nací, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo no? Y es una quejadera y una maldecidera, una maldición a toda hora en sus bocas. ¿Se ha dado cuenta? Y no pueden decir una palabra si no dicen 10 groserías por delante. Y termina la palabra y dicen 10 groserías por detrás. Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Proverbios capítulo 4. ¿Estamos acá? Entonces fíjese cómo la persona que no tiene le será quitado y la que tiene le será dado. Pero la condición es en el reino. El esfuerzo en el reino. Leamos otra vez. Eso está fuerte. Porque a cualquiera, aquí los incluye a todos, amén. A cualquiera que tiene se le dará. Yo no sé si usted tiene. Míreme, escúcheme. ¿De verdad usted quiere tener más? Conviértase. Hija, ¿quiere tener más? Allá atrás, ¿quieres tener?
Entonces conviértase, mi amor, y haga caso. Porque si no, les será quitado lo que tiene. Y por eso hay niños huérfanos, jóvenes huérfanos, divorcios, muertes prematuras, quiebras económicas. Es que la gente no entiende. Está escrito. Si a usted le quiere que le vaya bien, entonces esté en el reino, obedeciendo. ¿Quiere que le vaya bien sin el reino? Vuélvase un redoble impío y verá. Porque el diablo le da de lo suyo también. Pero ¿cómo termina la vida de un narcotraficante, de un delincuente? No vive más de 40 años. Como la palabra dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Mueren a hierro. Usted los ve en yates, los ve en aviones. Mire a Pablo Escobar, mire a sus secuaces, el Chapo Guzmán, todos estos sinvergüenzas delincuentes. ¿Y cómo están? ¿Y cómo están? ¿Y cuál será su fin? Algunos ya no existen. Mire el fin de Pablo Escobar. De toda esa gente que él tenía, de todos esos asesinos, quedan 3. ¿Y por qué están vivos? ¿Usted sabe por qué? Porque ahora son pastores cristianos genuinos. Es más, lo digo a boca llena. Yo le predicaba a Iván Velázquez la Kika. Él está en Estados Unidos predicando. Y etcétera, y etcétera. Pero los otros no hay uno solo vivo. ¿Cómo está el Chapo Guzmán? ¿Cómo están todos? Ay, pero la gente es feliz viendo esas porquerías de narcoseries en la televisión. Pobrecitos. Señor, tenga misericordia de ellos. Porque lo que la persona ve, eso es lo que recibe. Escuche, esto es poderoso. Mire, porque a cualquiera que tiene, se le dará. A cualquiera que tiene el reino de los cielos, se le dará. Y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces le quita, repito, la salud, la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablemos de lo que nos atañe. Yo no estaba de acuerdo con esto porque yo creía que Dios era injusto, era malo. Pero usted se imagina donde Pablo Escobar hubiera seguido vivo. Si alcanzó a matar más de 250,000 personas, sino más esta belleza que también le prediqué a este mentiroso que se decía que era el, no sé qué, la mafia, el general de la mafia. A ver quién me recuerda el nombre. Popeye. Yo le prediqué a él en 3 ocasiones. La primera ocasión fueron más de 4 o 5 horas. Después le prediqué por espacio de 1 hora, en 2 oportunidades. Y ustedes lo vieran cómo lloraba y cómo se arrepentía y todo. ¿Y por qué no? Aunque yo creo que en el último tiempo, como él iba en ese proceso, Dios le dio salvación, pero no le dio salud. Escuche esto. El que tiene el reino, le será dado del reino. Y vamos a entrar aquí porque aquí quería entrar, porque me gusta enseñar de esto. Escúcheme. La gente cree que el reino son riquezas, son propiedades, es casa, carro y beca. ¿Usted me dice que no? ¿Y qué tal que yo le diga que sí? Pero antes, mire, le voy a dar la revelación de este asunto porque me gozo y me siento feliz que el Señor me permita enseñar esto. Todo proviene de una semilla que es como un grano de mostaza. Así comienza el reino de los cielos en el corazón o en el alma de una persona. Si usted es niño, niña, jovencito, adolescente, adulto, adulto mayor, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, etcétera, no importa. Si no tiene nada, es momento de que obtenga lo más pequeñito del reino. Y ello le va a dar prosperidad en el reino de Dios. Le va a dar derecho herencial, porque la palabra dice que nosotros somos coherederos con Yeshua HaMashiach. Eso usted lo puede entender en Colosenses capítulo 1, en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 1 también. No sé si me estoy explicando. Somos herederos y coherederos con nuestro Señor y Salvador. Así que escúcheme, ¿cómo comienza un árbol de mandarina, por ejemplo, de naranja, de manzanas,
o incluso de mostaza, por una minúscula semilla. Una pepita de manzana es bien pequeña, ¿se dan cuenta? Una pepita naranja, una pepita, ya dije manzana, una pepita de limón, el cilantro, por ejemplo. Bueno, hay tantas cosas que son tan pequeñas, pero que se convierten en grandes árboles. Pero lo que la gente desconoce, a ver, hijas, entiendan esto. Yo lo he enseñado por años. Y es que tuve el privilegio cuando tenía 5 años, en la finca de mis padres, yo sembré tres, tres semillas en 3 diferentes partes de árboles de naranja. Y yo tuve la oportunidad hace como 10 años de ir a esa finca nuevamente y ver lo que yo sembré. Árboles frondosos de naranja. Y ya estamos hablando de más de 30 años. Y usted cuando va a un árbol, usted coge la semilla, ¿verdad? Y el árbol vuelve a dar semilla y vuelve a dar frutos. ¿Y cuántas veces vuelve a dar semilla y vuelve a dar frutos? Siempre, 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 siempre. Así que escuche lo que el hombre no entiende con respecto a la siembra, al dar. Da una vez una semilla pequeña, una vez. Y con el paso del tiempo, esa semilla muere. O sea, la persona piensa que perdió ese dinero, que perdió lo que dio, que perdió lo que sembró. Y al tiempo florece. Y en el reino de los cielos toman nota. Porque hay ángeles contadores. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, según sus siembras. Porque en Gálatas capítulo 6, verso 9, dice la palabra que lo que el hombre siembre, eso cosechará. Que no se engañe y que tampoco engañe a Dios porque no puede ser burlado. Aló, Gálatas 6, 9. ¿Sabe cómo los humanos y los filósofos y los impíos llaman eso? Es la ley del karma. No, no es la ley del karma. Es la ley de las obras, de las cosas que hacen los hombres. Todo lo que el hombre haga, cada paso que dé en esta tierra, tiene una huella y un reflejo en el espíritu y en la eternidad y en el cielo, ya se los he dicho. Sigamos aquí. Entonces dice la palabra, aleluya, que a cualquiera que tiene se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Sigamos en el dar, que es lo que yo quiero enseñar hoy. Y entonces la persona coge, como en Lucas capítulo 21, una viuda pobre, da 2,000 pesitos. Dirá, no, esto es muy poquito, esto no es nada, esto no sirve. Para esa persona quizá no, pero para el reino sí. Porque la semilla de mostaza, ¿usted sabe cuánto vale una semilla de mostaza ahorita? Entre 2,000 a 5,000 pesitos. Y va a tener tremenda hortaliza. ¿Que le va a dar cuándo? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? Y entonces dice la palabra, porque al que tiene se le dará más, tendrá más. Por eso el tacaño, mire, dicen que al pobre y al feo, está hablando del tacaño, todo se le va en deseo. Pero a los hijos del reino se les dará más. Un hijo del reino que ha sembrado, ora, Señor, dame casa, el Señor se la da. Señor, dame carro, el Señor se lo da. ¿Y por qué? Repito, porque hay ángeles que son contadores públicos y están tomando nota de lo que tú haces, de lo que tú siembras. Pero es que dice la palabra en el Salmo 20, versículos 3 y 4, que nuestro Señor hace memoria de lo que tú das. Esa memoria es el fruto de los árboles. Amén. Yo tuve la oportunidad de cosechar. En esa oportunidad me traje como 2 bultos de naranja. Y también sembré mandarina y me traje como 2 bultos. Y yo era el hombre más feliz, que la persona que había comprado la finca a mis padres me permitió el honor y el privilegio de cosechar lo que yo hacía 30 años atrás había sembrado. Y yo me sentía maravillosamente feliz. Ahora en la torre de adoración están sembrando alimentos. Y ayer me preguntaba a mi suegra, la bendigo a mi suegra. Es una mujer que me ama como una mamá y la amo como una mamá. Y me decía, mijito, ¿y ya han comido allá? Ella estuvo cuando se sembraron los árboles no, ¿cómo se dice? Las plantas de plátano y eso. ¿Cómo? Y le dije yo a mi suegra, eso es historia, mamá.
porque esos nos los comimos hace meses y ahora estamos comiendo todo lo que hemos sembrado durante esos meses. Y es que hemos traído unos racimos, la gloria es para el Señor, que hemos incluso compartido aquí en la iglesia. Hemos traído frutos de lo que se ha sembrado y lo hemos compartido. Por ejemplo, la cosecha de yuca, eso fue genial, extraordinario. La cosecha de guatila, la cosecha de calabaza, el arma de la calabaza, de la auyama. Eso fue historia aquí en la iglesia. Dulce como la miel, sabía que eso era una cosa exquisita. Esas auyamas que dan nuestra tierra. Y no es una ni dos veces que usted cosecha, usted está cosechando siempre. Porque al que siembra, porque Dios da semilla al que siembra, 2 Corintios 9:6. Y da pan al que come, pero no le da semilla, sino solo al que siembra. Aló, porque Dios ama al dador alegre. Aló. Entonces dice la palabra que a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y vemos, yo sé que nomás, y es doloroso ver eso. Aquí en Bogotá, cuando han habido las inundaciones, los derrumbes, ¿dónde ocurre? Donde la gente más pobre, donde no tienen, y las casitas que han construido, incluso de madera o incluso en cemento y mortero, pero con gran sacrificio, les ha sido quitada. ¿Por qué? Porque no dan. Porque siempre están pidiendo, deme que no tengo, regáleme que... Viven su vida bajo el rudimento, o sea, su tierra es un engaño. Y la tierra solo puede dar de lo que se le siembra. Mire una persona que le gusta beber licor. Nunca vive en riqueza ni en abundancia, porque todo se lo gasta en licor. Pero sí sabe que tiene salud. ¿Y por qué tiene salud un borracho? ¿Y por qué los borrachos viven tantos años? Porque a todas salud, salud, salud. Pero cosechan infierno, porque no tienen semilla. Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Ellos declaran salud, tienen salud para vivir en tormentos, en sufrimiento, en necesidad, en pleito, en divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ni sus propios hijos los aman. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Quién ama a un borracho? A un fumador empedernido, a un borracho empedernido. Todo el mundo le saca el cuerpo, hasta la propia familia. Y cuando llegan a la vejez, ¿cómo mueren? Solos. Porque aún lo que tiene, les será quitado. Amada familia, yo le estoy invitando a que usted entienda cómo funciona el reino. Y que nosotros debemos de ser buena tierra. Y que nosotros debemos de ser entendidos. Y que nosotros debemos de dar frutos del reino de los cielos. El que no dé frutos no tendrá jamás. ¿Usted siembra la semilla de la palabra en las personas? ¿A cuántas personas le predicas tú? ¿A cuántas personas le compartes la palabra? Mira lo que nosotros hacemos con la producción de televisión. Estamos llegando a muchas naciones. Ahí tenemos los mensajes, apóstol, le bendigo, apóstol, qué bendición, apóstol. Tengo que decirlo también, por allá en México y en Estados Unidos me han dicho, apóstol, ¿cómo quisiéramos nosotros estar ahí en Colombia y recibir esta palabra? Toda la gloria y la honra es para el Señor. Estoy sembrando en todo el mundo. Dios ha sido tan bueno, he sembrado tanto y la gloria es para el Señor. Nunca lo digo, ni fotos pongo porque la envidia es terrible, pero hemos estado en más de 120 naciones. ¿Se sabe lo que es conocer 120 países? La gloria es para el Señor. ¿Por qué? Porque hemos sembrado. Y usted nunca me ha visto con fotos y que he ido a Europa en más de 10 oportunidades. A Israel he ido en 11 oportunidades. Tenemos 2 iglesias en Askelon, en Beersheba. La gloria es para el Señor. Tenemos iglesias en muchas partes del mundo que hemos fundado. Bendito es su santo nombre, hemos sembrado. Y lo que el hombre siembra, eso cosecha. Estamos llevando el evangelio, la palabra sincera a naciones, a muchos departamentos. ¿Se dan cuenta por los pastores que yo oro que están fuera de Bogotá? Dios es bueno. Dios es bueno, amada familia. Entonces lleva la palabra de salvación a cuantas más personas puedas, porque está llegando el momento en que al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Yo sé que usted recibió hoy el mensaje. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor.
Oramos por la profeta Blanquita García en Miami, Señor. Bendícela. Llénala de gracia, llénala de favor, Señor. Prospérala económicamente, sorpréndela, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Oramos por la pastora Elsie Giraldo, por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, allí en el Líbano, Tolima, Señor, por el pastor Plinio Orejuela, Señor, por la pastora Gladys allí en Panamá, Señor, por los pastores en Europa, el pastor Gómez, Padre amado, Carlos Gómez, Padre. Por el pastor Carlos Soto, allí en Barcelona, Padre, bendícelo, guárdalo, protégelo. Por el apóstol Pedro Núñez, allí en Asturias, también en España, bendícelo. Por toda esta familia que tenemos en España, Padre amado. Por todos los pastores que tenemos en Nueva York. Padre, por el apóstol César García, Padre. Que no se vendan por dinero y lo juzguen, Señor, y traigan justicia y juicio a Colombia en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tus siervos leales, Padre. Bendíceles para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amada familia, tenemos que orar por Colombia porque Colombia está bajo juicio. Y nuestro Padre Celestial va a escuche mi amada familia, van a seguir los deslizamientos, las inundaciones, van a haber impactos, van a haber estallidos sociales, van a haber muchas cosas que tienen que ver con el delito, con la delincuencia, con el asesinato. Y Colombia tiene que pedirle a Dios perdón por eso para que sea redimida. Así que yo le invito a que ore por Colombia y siga orando por todos estos países como Venezuela, como Nicaragua, como Honduras. Por favor, oremos por Cuba. Repito, por Venezuela para que el Señor levante, porque todos estos países están bajo la maldición de su brujería, de su hechicería. Por ejemplo, África, Asia. ¿Por qué ocurre tanta inmundicia? Si la brujería fuera buena y los pactos satánicos fueran buenos, África sería Dubái, Estados Unidos.
Entendamos, por favor, que la nación que es impía, aún lo que tiene le será quitado. Por eso hay tanta hambre en África. Por favor, oremos, amada familia. Y yo les invito, mañana estaremos a las 6 de la mañana orando, intercediendo por ti. El martes estaremos aquí a las 6 de la tarde. Hay servicio en vivo, así que ven, vamos a continuar con la sabiduría, lo profundo de cómo son los misterios del reino, cómo se mueve el reino, cómo es el reino, etcétera. Y si quieres saber un poquito más, porque me fui muy profundo esta mañana, mire el primer servicio. Nos vemos el martes, les amamos, les bendecimos, shalom.